Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Excelente, muchísimas gracias por confirmar. Gracias, gracias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. Vamos a dar inicio. Ya la semana pasada vimos un poco del tema de la parábola. Cuando vimos el tema de la parábola, conocimos la parábola como un lugar geométrico en el plano cartesiano que contiene los siguientes elementos: un vértice, un foco, una directriz, un eje de simetría, lado recto y parámetro. Al estudiar estos elementos nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la parábola, el vértice de una parábola vertical que abre hacia arriba, el vértice viene siendo el punto más bajo. Entonces, si visualizamos la parábola como si fuera una letra U, nos dábamos cuenta que el vértice estaba en el punto más bajo de la parábola. Por otra parte, nuevamente visualizando este tipo de parábola, el foco se encontraba por la parte de adentro. Ahora bien, por fuera de la parábola encontrábamos una línea recta que tenía esta forma. Nos dábamos cuenta también que la distancia que hay entre estos tres puntos prácticamente es la misma, es decir, la distancia que hay del foco al vértice es exactamente la misma que hay desde el vértice hacia la directriz. Deben de ser exactamente el mismo valor. Por eso, cuando nos vamos a la definición de parábola, nos define la parábola como el lugar geométrico o conjunto de todos los puntos del plano que son equidistantes de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Por eso nos da esta definición de equidistantes, que hay la misma distancia. Ahora bien, nos habla también de que la parábola, perdón, tiene un eje de simetría. A lo mejor aquí yo no te puse la parábola completamente bien definida, por llamarla de alguna manera, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando trazamos una línea recta que pasa exactamente por el foco y que es perpendicular a lo que viene siendo la directriz, ahí tendríamos también un eje de simetría, lo que quiere decir que la distancia que hay de aquí a aquí se va a reflejar de acá hasta el otro lado. Entonces, a eso se refiere con que la parábola tiene un eje de simetría o que es simétrica. Por otra parte, también medíamos o determinábamos dos puntos, el punto L y el punto R, que en conjunto se conoce como lado recto. Midiendo la parábola o trazando la parábola desde este punto fijo interno del foco hacia afuera, donde tocamos por primera vez la curvatura, por ejemplo, estamos aquí en el foco y luego nos movemos hacia la derecha, donde se toca la curvatura, hay un punto L y hacia el otro lado hay un punto R. En conjunto, si se mide la distancia que hay entre estos dos puntos, decimos que estamos encontrando el lado recto de la parábola. Y es una distancia prácticamente lo que determinamos. Y por otra parte, tenemos un parámetro. Hace un momento también les comentaba con respecto a la parábola que son equidistantes. Este parámetro es precisamente el que nos permite medir la distancia que hay del vértice a la directriz y de la directriz, del vértice, perdón, a lo que viene siendo el foco. A eso se refiere prácticamente la parábola. Bueno, los elementos de la parábola y de dónde viene su definición. La, la clase pasada vimos también, cuando trabajamos con parábolas, eh, cuáles son las formas o las estructuras de la ecuación, pero cuando la parábola se encuentra en el origen. El día de hoy vamos a estudiarla, pero cuando la parábola está con vértice fuera del origen. Es decir, que hay un desplazamiento o una traslación de ejes. Recuerden que normalmente tenemos nuestro plano cartesiano
Ahí está un poquito chueco, pero bueno. Tenemos nuestro plano cartesiano y luego hay ocasiones en que el vértice de la parábola coincide exactamente con el origen, ya sea que la parábola está abierta hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Pero hay ocasiones en las que se encuentra la parábola por fuera. Entonces, dejamos de visualizar el vértice de la parábola como centro, perdón, el vértice del plano cartesiano o el origen del plano cartesiano como centro o vértice de la parábola y comenzamos a darnos cuenta que hay un desplazamiento o traslación de ejes. A esos puntos donde se ubica el vértice de la parábola trasladada se les conoce como H, K, que prácticamente es lo mismo que nosotros conocemos, un par de coordenadas en el plano cartesiano que corresponde a un valor en X y un valor en Y. Solamente que este desplazamiento de coordenadas lo que hace es que nuestras ecuaciones cambien. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de una ecuación ordinaria de la parábola. La parábola con ecuación ordinaria y menos k al cuadrado es igual a 4a por x menos h, corresponde a una parábola con eje focal paralelo al eje x. ¿Qué quiere decir? Si visualizamos nuestro plano cartesiano, recuerda que tu eje X es el eje horizontal, el Y es el vertical. Si su eje focal es paralelo al eje X, vamos a suponer que es el que voy a dibujar en rosa. Quiere decir que el foco está cruzando en algún punto de esta línea rosa la parábola. Entonces tu parábola podría estar abierta de esta manera, más o menos. A eso se refiere con que sea una parábola con eje focal paralelo al eje X. Entonces, esta ecuación corresponde a una parábola horizontal, pero con centro en HK, o bueno, con vértice, mejor dicho, en HK. Su vértice como tal está en las coordenadas H, K. Si el foco está a la derecha del vértice, se dice que la letra A es mayor que 0. Recuerda que la letra A la sacamos de aquí de la ecuación. Y la parábola entonces estaría abriendo a la derecha. Si el foco está a la izquierda del vértice, entonces la letra A es menor que 0, que quiere decir que es negativa. Y la parábola abre hacia la izquierda. El valor absoluto de A es la distancia que hay desde el foco hasta el vértice. El foco tiene la coordenada H más A, K. La longitud del ancho focal es 4 veces el valor de A y el parámetro es 2 veces A. Vamos a ver. Vamos a suponer entonces que tenemos esta ecuación. Y menos 1 es igual a 4 por X menos 2, por decir algo. Aquí me faltó el cuadradito. Esta es una ecuación de la parábola. Ahora, ¿qué pasa con esta parábola? ¿Hacia dónde estaría abriendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Analizamos la información. Si la letra A es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Entonces, si tú comparas la estructura de la ecuación de la parábola, esta que tenemos aquí, con esta ecuación, a la derecha. Perfecto, está abierto a la derecha. ¿Por qué? El 4 ya lo tienes. Quiere decir, al no haber una alteración en el signo, tu parábola, decimos que la letra A es mayor que 0 y entonces tu parábola está abierta hacia la derecha. Voy a dejarla por aquí la ecuación. Por otra parte, si la ecuación fuera prácticamente lo mismo
pero con signo negativo aquí en el 4, aquí estaría abriendo por contrario hacia la izquierda. El signo que tú ves aquí es lo que va a determinar si tu parábola abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. En este caso, abre hacia la izquierda ya que es negativo. Otra cosa que quiero que notes en este tipo de ecuación de la parábola. La parábola horizontal inicia con la letra Y, o el cuadrado, el binomio elevado al cuadrado está iniciando con la letra Y. Entonces, desde que tú ves que el elemento cuadrático está sobre la letra Y, estamos hablando de una parábola de tipo horizontal. Si tu ecuación, por otra parte, empezara con la letra X, voy a cambiar diapositiva y ahorita me regreso. Como lo vemos aquí, entonces tu parábola es vertical. Ahora sí, me regreso. Es importante que notes estas características para que lo sepas identificar en un examen. La parábola horizontal inicia con la letra Y, o el binomio al cuadrado es con la letra Y. Ahí está la notita para que se quede. Ahí quedó. Muy bien. ¿Qué otros elementos vamos a tener? Recuerda que uno de los elementos importantes en la definición de la parábola es la directriz, una línea recta. Como es una línea recta, la ecuación de la directriz es una ecuación lineal, como lo vemos aquí. X es igual a la coordenada h menos el valor de a. Y las coordenadas del lado recto son h más a, 2a, h más a, menos 2a. El dominio de una parábola. Hasta ahorita no hemos visto, creo, lo que corresponde al dominio. Voy a trozar este círculo, espérenme. Vamos a imaginarnos que este círculo corresponde a una parábola. Y vamos a ponerle un plano cartesiano aquí. Ahí está. Ok. La curvatura en color café corresponde a la parábola, lo que viene estando en azul es el plano cartesiano. Vamos a ponerle nombre a los ejes, eje X y eje Y. Vamos a mover esto de aquí, la cuadrícula. Vamos a colocarla aquí. Cuando nos hablan del dominio de una ecuación, nos hace referencia a los valores por los que cruzas nuestra curvatura o nuestro lugar geométrico en el eje X. Recuerda que los lugares geométricos todos son infinitos. El círculo a lo mejor está cerrado, pero el conjunto de puntos que hay en ese círculo son infinitos, pero tienen un espacio delimitado. Ahora bien, ¿qué pasa en particular con la parábola? Aquí solamente estás viendo un segmento de la parábola, pero lo que pasa con
con la parábola es que la parábola sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Aunque nosotros veamos solamente un pedacito de la parábola sigue creciendo. Se dice que el dominio son todos los valores posibles de una ecuación, es decir, todos los puntos por donde pasa nuestra ecuación. Aquí te dibujé la parábola con una intención. Bueno, pero estamos con la parábola horizontal, ya me acordé. Vamos a girarla. Vamos a ponerla por aquí. Ahí está. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parábola? Si la parábola sigue abriendo, la parábola se extendería por el plano cartesiano. Pero aquí, para identificar el dominio, el dominio de nuestra ecuación parabólica, es necesario que identifiquemos dónde empieza la curvatura, dónde está el vértice. Si te fijas, esta parábola está iniciando a partir de aquí, suponiendo que cada cuadrito equivale a una unidad en el plano cartesiano, que aquí está el 1 y aquí está el 2, se dice que el dominio, es decir, todos los valores posibles para X, van desde el 2 positivo hasta el infinito. ¿Por qué decimos que es hasta el infinito? Porque sabemos que la parábola va a seguir creciendo. Aunque nosotros veamos un segmento de la parábola, se va a seguir extendiendo. Entonces aquí tenemos que el dominio de esta parábola, en particular, son todas las letras X mayores o iguales que 2. Ese viene siendo el dominio de esta figura parabólica en particular. Vamos a ver si quedó pues un poquito comprendido el concepto de dominio. Vamos a mover la parábola, la movemos de lugar. Vamos a mover el plano. Otra vez, el eje X es el horizontal, el Y es el vertical. Ok, hablando que el dominio son todos los valores por los que va a cruzar nuestra parábola y considerando que cada cuadrito en este plano cartesiano vale una unidad, ¿cuál sería el dominio de la parábola? ¿Cuáles serían los valores permitidos para X en esta figura? ¿En dónde empezaría? En el -3. En el -3, excelente. -1, -2 y -3. Entonces decimos que todas las X van a ser mayores o iguales que -3. Perfecto. A eso se refiere el concepto de dominio. Aquí no aparece la definición de rango, pero déjame te lo explico rapidito. El rango, por otra parte, viene siendo un concepto muy similar, pero en el rango lo que se valida no son los valores permitidos para la letra X. En el rango nos interesan los valores permitidos para la letra Y. Vamos a ver si con esta definición de rango, para esta misma parábola, podemos definir cuáles son los valores permitidos para Y. Tenemos la parábola, la curvatura café. Consideramos que esta parábola va a seguirse abriendo de manera infinita. Y entonces, considerando que la parábola sigue abriéndose de manera infinita, ¿cuál sería el rango de esta parábola en particular?
¿Qué piensan, jóvenes? ¿No es -3 igual? ¿Ok? Acuérdese, aquí nos habla de la letra Y, ¿sale? Acuérdese que nuestro eje Y es el vertical. Aquí ya no nos interesa cómo se desplaza en X. Aquí nos interesa por dónde va a pasar en el eje Y. Pierden importancia estos valores y empiezan a ganar importancia ¿Sería los 3? valores de aquí. Mándeme. ¿3? Ok, muy bien. Es una buena observación. Sin embargo, ahorita les voy a explicar un poquito más. Ahí voy, ahí voy. Ok, muy bien. Aquí el segmento de parábola, solamente la figurita que vemos, llega hasta 3 y 0, ¿sí? Del 0 al 3 hay un desplazamiento, pero otra vez recordamos que la parábola es infinita. Entonces, aunque yo no vea la figura completa, sabemos que esta parábola va a seguirse abriendo. Y entonces va a llegar del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, y así como estaba en el 0, baja al -1, al -2, al -3. Entonces, realmente en el eje Y, su desplazamiento van a ser todas las Y. En un rango, el rango no está delimitado, el rango de la parábola horizontal no está delimitado, realmente son todos los valores de Y, tanto las positivas como las negativas. Es decir, que Y va a ser mayor o igual que menos infinito, menor o igual que infinito positivo. Así lo escribimos. Quiere decir que va a pasar por todos los valores que existan negativos y va a pasar también por todos los valores positivos que existan en el eje Y. ¿Por qué? Porque la parábola va a seguirse abriendo y abriendo y abriendo en el eje Y. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, maestra. sí. Excelente, muy bien. Entonces, ese es el concepto de rango. Ahora bien, las ecuaciones de la parábola, pero con vértice en HK y eje focal paralelo al eje Y. Otra vez analizamos la información. Tenemos nuestro plano cartesiano, el que está en azul. Siempre me queda bien chueca esta línea, la vertical, y queda igual, pero bueno, ok. Nos dice que el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, si el eje Y es el vertical, quiere decir que el foco debe de estar sobre esta línea, ya sea que abra la parábola hacia abajo o hacia arriba. Ahí está. Y entonces nuestra directriz va a estar por fuera de la curvatura. Vamos a suponer que está aquí. Y por dentro está entonces a la misma distancia un punto fijo llamado foco. Vamos a tener un punto L y un punto R, que son puntos de nuestra parábola. Ok. Entonces, la parábola con vértice en HK nos habla de una parábola vertical, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. La ecuación ordinaria es x menos h al cuadrado es igual a 4a por y menos k. El vértice está en las coordenadas h, k para indicar que está fuera del origen. Como hace rato lo vimos, también aquí nos da información si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Dice, si el foco está arriba del vértice, A es mayor o igual, es mayor que 0 y la parábola abre hacia arriba. Si el foco está abajo del vértice, A es menor que 0 y la parábola abre hacia abajo. Dicho esto, ok, tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación
¿hacia dónde abre? ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Perfecto. Como tenemos que es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y en la segunda ecuación, Abre hacia arriba. perfecto. Como es positiva, perdón, la parábola abre hacia arriba. Ahí está. Otra vez, la letra E es la ordenada del foco menos la ordenada del vértice. El foco está en H, K menos A. La longitud del ancho focal es 4 veces A. El parámetro P es igual a 2 veces el valor de A. Solamente fórmulas. Para esta misma parábola, la ecuación de la directriz es X igual a K menos A, H más 2A, K es una de las coordenadas del lado recto y la otra coordenada es H menos 2 veces el valor de A, K. Y aquí es donde toma importancia el rango. Ya se los expliqué ahorita, pero realmente no le dábamos tanta importancia o no estaba escrito. ¿Por qué? Porque la parábola realmente atravesaba todos los números reales, tanto los negativos hacia abajo como los positivos hacia arriba, todos cuanto existieran. Pero aquí ya nos interesa el rango. Vamos a traspasar esto. Vamos a ver. Tenemos eje horizontal X, eje vertical Y. El rango es todos los valores posibles para la letra Y. Si analizamos la figura, recordemos que la parábola va a ser infinita. En este caso que tenemos este tipo de parábola, va a seguir bajando. Ahora sí, el vértice va a estar por aquí. ¿Cuál dirían ustedes que serían los valores posibles para el rango o en el eje Y? ¿Por dónde estaría pasando? Por ejemplo, pregunta, ¿podemos decir que la parábola va a tener alguna coordenada con Y igual a -8? Sí. Sí. Perfecto. Sí pasa por el -8. ¿Podemos decir que la parábola va a tener una coordenada con un valor de Y igual a 0? Sí. Perfecto. ¿Y con valor de Y igual a 7? No. No, porque es 2. Exactamente. La parábola aquí llegó a su límite en Y igual a 2. Pero en el caso de los negativos nos fuimos hasta -8 y pasó por ahí. Pero también si visualizamos que la parábola va a seguir abriendo hacia abajo, puedo decir que va a llegar a tocar el -100, va a llegar a tocar el -1000, el -1002, el -1.000.000, todos los valores negativos va a tocarlos, pero va a encontrar su límite cuando llegue al valor de 2. Entonces decimos que los valores permitidos para Y van a ir desde -infinito hasta 2. Es decir, tienen que ser menores o iguales que 2. Hasta ahí. Todas las letras Y tienen que ser menores o iguales que 2. No puede haber ningún valor mayor que 2. Si me preguntan, maestra, ¿se puede el 2.1? No. ¿El 2.0007? No, no se puede. Donde llega al 2, la parábola se detiene y hasta ahí llega su rango. Vamos a cambiar de parábola.
Vamos a dibujarla así. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ok, otra vez tenemos una parábola. Vamos a ponerla abajo, perdón. Ahí está. Ahora sí, ¿cuál sería el rango para esta misma parábola? O para esta parábola, perdón. El centro del origen sería -5, ¿no, maestra? Ok, muy bien. La parábola estaría llegando hasta el -5, pero del -5 se sigue abriendo hacia arriba. ¿Serían todos los valores iguales o que 5 o algo así? Ajá. Las y serían todos los valores mayores o iguales que -5. Perfecto. Ya quedó bien comprendido el concepto de rango. Ahora vamos a regresarnos con el dominio. Recordemos que el dominio son los valores permitidos de la parábola en X. Considerando que esta parábola va a seguir abriendo hacia arriba, me está quedando bien feo, pero bueno, se entiende. ¿Cuál sería el dominio para esta parábola? ¿Qué piensan, jóvenes? Infinito como el anterior, ¿no? Excelente, muy bien. Se estaría pasando por todos los valores existentes de la letra X. En el dominio serían todas las X mayores o iguales que menos infinito, menores o iguales que infinito. O lo que es lo mismo, todos los valores reales, todos los números que existen en la letra X sería el dominio de esta parábola. Perfecto, ya quedaron comprendidos los conceptos de dominio y rango de la parábola. Ahora bien, ecuación general de la parábola. Recuerden siempre que manejamos dos tipos de ecuaciones. La ordinaria, ya las vimos aquí. ¿Cuáles son? Bueno, en esta ecuación de la parábola, en la parábola vertical, debe iniciar con la letra Y. ¿Sale? Es importante tenerlo en cuenta. Ok. Caray. Espéreme. Porque se me hace que aquí tengo algún errorcillo. La parábola horizontal debe de iniciar con la letra Y la parábola vertical debe de iniciar con la letra X. Esta al ratito les corrijo la ecuación, jóvenes, para que quede bien, para verificar todas las fórmulas. Pero bueno, ok, vamos a determinar la ecuación ordinaria y generar una parábola con vértice en -4, -5 y un foco de -9, -5. Aquí ya les puse el formulario que vamos a hacer, del cual vamos a hacer uso. Y menos k elevado al cuadrado es igual a 4a por x menos h. El foco tiene estas coordenadas. Aquí tenemos la estructura de la ecuación ordinaria, que es la misma que les puse aquí. Y la estructura de la ecuación general de esta parábola. Vamos a ver. Si ya nos están dando las coordenadas del vértice, recordemos que las coordenadas
se identifican como H y K. La H va primero y la K después. Entonces, estos valores, tanto la H como la K, se sustituyen en nuestra ecuación. Letra H y letra K. Ahora sí. ¿Cómo quedaría, jóvenes, la ecuación de esta parábola? Y menos, entre paréntesis, menos 4 al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, vamos a analizarlo un poquito más. ¿No es menos 5? Ajá, ok, muy bien, nos acercamos un poquito más. Nada más que recordemos que tenemos doble signo, ¿sale? Un signo viene de la coordenada de la letra K y el otro signo viene de la estructura de la ecuación ordinaria. Menos 5. Ahí está. Esto va elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 veces el valor de A por X menos H. ¿Cómo sería? Ahí sería el, entre paréntesis, menos 4 Perfecto. al cuadrado. Ok, aquí ya no llevamos cuadrática, pero ojo, nos faltó un valor que no les puse aquí. Ah, La letra A, exactamente. Y entonces nuestra labor consiste en identificar cuál es el valor de la letra A. Aquí no me dice directamente la letra A vale tanto, pero nos está dando información adicional. Nos dice el foco de esta parábola está ubicado en menos 9, menos 5. Precisamente por eso les puse aquí la fórmula del foco. Si te fijas, la fórmula del foco incluye el valor de la letra A. Entonces vamos a utilizar esta información precisamente para poder calcular la letra A. Vamos a hacerlo por separado. El foco está en menos 9, menos 5. Y la fórmula del foco es esta. valdría menos 5, ¿no, maestra? Vamos a ver. Ahí voy. Todavía me estoy peleando aquí con el PowerPoint. Ya vamos, ya vamos. ¿Ok? ¿Cuánto me dijo? Menos 5. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Si H más A es igual a menos 9, y sabemos que la letra H de aquí vale menos 4, este es el vértice. Se me hace que sí. Sí, sí, sí. Lo calculó muy bien, excelente. Sí, Muy porque se rápido. supone que H vale menos 4, ¿no? Así es. Es correcto. Menos 4 más A es igual a menos 9. ¿Cuánto le falta al menos 4 para llegar al menos 9? Ya nos Menos 5. compartió la compañera. Es igual a menos 5. Si lo hacemos con la ecuación completa, aquí está. Si lo descubrió con número secreto, es con cálculo mental. Muy bien, la letra A vale menos 5. Entonces ya lo podemos cambiar acá. La letra A vale menos 5, sustituimos. Vamos a aprovechar para deshacer los dobles signos. Menos por menos sería más. Excelente, gracias. Al cuadrado. Esto es igual a 4 que multiplica a menos 5 por X, otra vez doble signo, menos por menos. Más.
Perfecto. Y cerramos paréntesis. Y más 5 al cuadrado. Hacemos la multiplicación. Más 4 por menos 5. Más 20. Ok. 20 positivo. Perdón, 20 negativo. Muy bien. Menos 20 por x más 4. Esta sería la ecuación ordinaria de esta parábola en particular. Ahora sí, ya una vez que llegaste a la ecuación ordinaria, podemos trabajar ahora con la ecuación general. Vamos a llevarnos esta para acá. Muy bien. Esta es la ordinaria. Y vamos a transformarla. Primero desarrollamos el binomio al cuadrado. Y más 5 elevado al cuadrado. Decimos el cuadrado del primer término es. Y cuadrada. Ah, ok. Muy bien. Más el doble producto del primero por el segundo. 5 por y. 5y. 5y. Al doble. 10y. Perfecto. Más el segundo al cuadrado. 25. Perfecto. Esto es igual. Desarrollamos menos 20 por x más 4. Menos por más. Menos Menos Y 20 por x. 20x. Perfecto. Menos por más. Menos Menos Y 20 por 4. 80. Excelente, muy bien. Ahora vamos a mover todo lo que está del lado derecho hacia el lado izquierdo. Empezamos con el cuadrático, que viene siendo y cuadrada, más 10y, se queda donde estaban. Después ponemos la siguiente letra, que viene siendo la letra x. Estaba en negativo, ¿cómo pasa? positivo. Positivo. El menos 80 también lo vamos a mover. Estaba en Pasaría negativo. sumando. Ajá, muy bien. Más 25. Como ya no queda nada del lado derecho, decimos que está igualado a 0. Juntamos estos dos. 80 más 105. 25. Perfecto. 105. Muy bien. Todo lo demás se queda igual. 105 positivo. Esto es igual a 0. Y todo esto que tenemos aquí es la ecuación general. Ecuación general de la parábola. ¿Dudas con esto? Ninguna. Perfecto. Entonces, aquí trabajamos ya con la ecuación general de la parábola. La ecuación ordinaria es la que tiene el binomio al cuadrado. La general es la que está igualada a 0. Eso viene siendo, jóvenes, con respecto a la clase o la sesión del día de hoy. Aquí en plataforma, pues ya están cargadas las actividades para las siguientes 2 semanas. El cuestionario de ecuaciones y tipos de parábolas, este es el que debemos de hacer el día de hoy. Y pues bueno, ya para la siguiente semana tendríamos esta actividad de repaso. A ver. A ver si le puse bien en la clase. Matemáticas. Matemáticas 4. Ah, sí. Creo que ya me habían hecho el comentario la semana pasada.
Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos gráficos elaborados a mano. Aquí viene un ejemplo. Primero, el gráfico es con respecto a una circunferencia y a una parábola, que son los temas que hemos visto pues ahorita, hasta ahorita, ¿verdad? Aquí te puse el ejemplo de una elipse y una hipérbola. A cada gráfico le vas a asignar un plano cartesiano propio. El gráfico debe incluir el plano cartesiano con sus elementos, el eje X y el eje Y, numerados, el título del lugar geométrico para, por ejemplo, si tú realizas, vamos a suponer que este es tu dibujo, vas a decirme qué título lleva, por ejemplo, en este caso le vas a poner parábola horizontal, parábola horizontal abierta a la derecha. O le pones parábola horizontal con vértice en el origen. Pero si realizas este otro dibujo, le vas a poner parábola horizontal con vértice en H, K, abierta a la derecha. Dependiendo del tipo de dibujo que usted haga, es el nombre que le va a poner de título a su gráfico. Ok, entonces, ahí está. Uno de los puntos es ponerle el título a cada dibujo. Descripción de los elementos del lugar geométrico. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando me refiero a descripción, no me refiero a que me pongas las coordenadas. No quiero que me pongas coordenadas, simplemente que sea descriptivo. Por ejemplo, ya vimos la clase pasada cuáles son los elementos de la parábola. Aquí te puse algunos de los elementos otra vez. Vértice, foco, directriz, eje de simetría, lado recto, parámetro. ¿Qué es el vértice? ¿Qué es el foco? ¿Qué es la directriz? ¿Qué es el eje de simetría? ¿Qué es el lado recto? ¿Qué es el parámetro? Lo que te explico cada clase que vemos la parábola, me lo pones ahí. Vamos a suponer el vértice. ¿Cómo lo podemos definir? Por ejemplo, si puse esta parábola horizontal abierta a la derecha, lo puedo definir como es el punto a partir del cual comienza a abrir la parábola. Otra definición que pudiera tener es el punto medio entre la directriz y el foco de la parábola. ¿Sí? Pones una definición de vértice. ¿Qué es el vértice? Enfocado obviamente al lugar geométrico. Porque si le pongo esta definición a lo mejor en otro tipo de lugar geométrico, pues no corresponde. Entonces, para la parábola es esto. Es el punto medio entre la directriz y el foco de la parábola. Punto. A eso me refiero con descriptivo. Fórmulas para los elementos del gráfico realizado. Aquí revisa las fórmulas en tu libro. ¿Cuáles son las fórmulas de la parábola? Ya sea que me las pongas aparte o que me las pongas sobre el mismo dibujo. Vamos a suponer que dices tú, bueno, aquí en esta parábola, ay, el foco se encuentra aquí.
Y entonces me pones ahí mismo en el gráfico, el foco se encuentra en el punto tal, 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 tal. Y ahí se queda la fórmula. O ya sea que me lo pongas acá, donde está la definición, el vértice es el punto a partir del cual comienza a abrir la parábola, y me pones aquí, la fórmula del vértice es, en este caso que pusimos la primer parábola, 0,0. Ahí está. Pero si pones a lo mejor esta otra fórmula, el vértice está en H como K, en H, K. Entonces, con que me pongas la fórmula en cualquier espacio está correcto, ya sea sobre el mismo gráfico o sobre la misma, ya por separado. ¿Qué más vas a poner? ¿Cuáles son las formas o las estructuras de la ecuación ordinaria y ecuación general de la circunferencia y también de la parábola? Aquí nada más le puse circunferencia, pero recuerda que es prácticamente lo mismo para las dos. Tanto para la circunferencia como para la parábola, hay que ponerlo, por favor. ¿Cuáles son las estructuras de la ecuación ordinaria? Así como se ve aquí, ecuación ordinaria y ecuación ordinaria. Ecuación general, ecuación general. ¿Qué más le vas a poner? Pues prácticamente eso. Vas a tomar fotografías de tu trabajo realizado. El trabajo se realiza a mano. Por eso dice, utiliza regla y compás. ¿Por qué se los estoy pidiendo a mano? Así como durante la clase, a mí las figuras me quedan bien feas cuando las realizo en la computadora. Hay ocasiones en que realizamos la imagen aquí y bueno, ya no queda como un trabajo formal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita me salió bonita la parábola, pero acá quiero que veas cómo me quedó el plano cartesiano. Aquí ya no se percibe. Entonces, en esta ocasión, el gráfico se realiza a mano. Puedes realizarlo en hoja de máquina, sí. Puedes realizarlo en un papel milimétrico también. Puedes realizarlo más grande, a lo mejor en papel rotafolio, sí. Tú decides en qué vas a realizar tu trabajo para entregar. Fechas. Al finalizar la semana 6 es la fecha límite de entrega. De hecho, esta actividad es para la tarea 6. Ya puedes ver las instrucciones, sí, pero realmente va a finalizar después del 24 de junio. ¿Cuándo? Vamos a ver. El 28 de junio es la fecha límite para entregar esa actividad. Entonces, ahorita todavía tienes tiempo suficiente para realizar la actividad. ¿Dudas con respecto a esta tarea? Lo que es a mano, entonces es solo el dibujo. El dibujo se realiza a mano. Te sugiero que las fórmulas, pues si ya tienes el dibujo impreso, las pongas también sobre el mismo dibujo. O sea, no hay ningún problema. Ya una vez que tomes las fotografías, simplemente tomas la foto y en un documento en Word, así como lo tengo aquí, pones la imagen. Imagen 1, imagen 2. Así como las tengo estas, o pueden ser separadas. Imagen 1 arriba, imagen 2 abajo, para que se vea claro. Como tú te sientas, como tú sientas que se vea más claro. Aquí los puse juntos únicamente para que se viera que son dos figuras diferentes para hacer la comparativa, pero realmente si lo puedes ajustar, mucho mejor. Ok, maestra. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas con esto? Como quiera. Vayan empezándolo, cualquier duda que tengan, bueno, en su tiempo, obviamente, ¿no? Cualquier duda que tengan, avísenme por favor por medio de la plataforma, pregunten, o todavía la siguiente clase nos vamos a ver y vamos a poder aclarar dudas sobre el trabajo. ¿Sale? Maestra, en el dibujo yo le puse, ¿verdad? ¿Está bien o no le pongo los nombres en el dibujo? Se entrecortó los nombres de los elementos. Sí, en la circunferencia Sí, puse las líneas y puse los nombres. no, está muy bien, le agradezco mucho.
Está muy bien que los haya puesto así y así también usted repasa, le ayuda a identificar los elementos perfectamente. Está muy bien así, sin problema. Ok. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Vamos a finalizar la clase el día de hoy. Cuídense mucho. Cualquier cosa, por favor, avísenme. Ahí estamos, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Gracias, Kevin. Gracias, maestra. Verónica, Sheila. Gracias, gracias. Bye, bye. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Hasta luego.